Y de esta manera, mi Señor, confiadamente te decimos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Para poder retomar, de acuerdo a las enseñanzas que hemos venido dando los días domingos, recordando que estamos analizando los evangelios, usted recordará como último suceso o evento en el pasaje bíblico de los 4 evangelios, Jesús, a través de esta pequeña lectura introductoria que hemos podido brindar, estaba junto a sus discípulos en un aposento alto, celebrando lo que se conoce como la última cena. Ya para esto, Judas Iscariote había transado, había recibido de manera anticipada una promesa de vender a Jesús por 30 piezas de plata. Para Judas Iscariote solamente esperaría el momento oportuno para entregar de la mejor manera a Jesús sin tener resistencia alguna. Era evidente que en el día muy difícilmente esta acción se podría llevar a cabo, ya que Jesús nunca estaba solo. Multitudes de simpatizantes, sus discípulos obviamente, y la aglomeración de la gente hubiese impedido de manera temprana entregar al Maestro. Pero el enemigo, diríamos, tomando ocasión de un corazón débil y frágil en cuanto a la fe, aprovechándose también de la concupiscencia de Judas, ingresó en su corazón para poder obtener por medio del dinero una ganancia a cambio del Salvador. Santos hermanos, una vez que Jesús también ya en ese aposento alto, como usted y yo lo hemos leído, tomó a su haber una acción que era considerada, diríamos así, de muy baja estima, comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Usted sabrá por las enseñanzas anteriores que la acción de lavar los pies no pertenecía a los señores de la casa, sino a los sirvientes más indignos de una casa. Pero Jesús, mi querido hermano, no se complicó en ello, sino que queriendo demostrar a los suyos, tomó esta labor para sí, para demostrar que Él había venido a servir y no a ser servido. Y queridos hermanos, y cuando todo esto estaba en pleno desarrollo, dice el versículo número 21, es el texto que hemos dado lectura en esta noche, y Jesús declara lo siguiente, conmovido de espíritu, sabiendo de que ya se acercaba la hora de su padecimiento. De cierto, declaró él, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Analizando en breve las palabras de Jesús, recordando, mi querido hermano, que Jesús no solamente era el Hijo de Dios, sino que como tal también tenía muchos atributos. Jesús era omnisciente, es decir, conocía todas las cosas. Él sabía, mis amados hermanos, lo que habría de acontecer. De hecho, si me acompaña por favor al Evangelio de Lucas, ya en el capítulo 22, venga por favor conmigo a la Escritura. Mira lo que nos dice el verso número 21 de ese Evangelio. Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo número 21 al 22. Mas que aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Verso 22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre, por quien es entregado. En breve voy a dejar ese texto ahí, pero quiero resaltar de esa pequeña lectura lo que el Señor menciona al inicio del verso 22, donde declara, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, por lo que está ya dispuesto.
Jesús sabía, y usted y yo leímos en la clase antepasada, en el Salmo 41, verso número 9, donde Jesús habría declarado de que aquel que comiera pan con él, le habría de entregar, habría de alguna manera levantar contra él su calcañar. ¿Recuerda usted esa expresión? ¿Qué significado tenía el calcañar? Era la parte baja del talón, es decir, alguno de ustedes o uno de ustedes me va a pisar, ¿sí? Va a darme de alguna manera, ¿sí? Va a darme un pisotón. Claro, eso tenía una mera simbología. Mi amado hermano, pues cuando retomamos el Evangelio de Juan, capítulo 13, la Biblia nos declara que Jesús, anticipadamente, haciendo notar su conocimiento de las cosas, les hace saber que uno de ellos va a ser quien lo va a entregar, sí, quien lo va a vender. Mi amado hermano, y es evidente, usted y yo conocemos el relato bíblico y sabemos que ese personaje era Judas. Mi querido hermano, ¿cómo así Judas se desencantó de Jesús? Usted recordará, y de hecho me trae a la memoria un texto bíblico allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 10, verso 28. Voy a tomar como referencia este pasaje bíblico para poder lograr entender a Judas, sí, de alguna manera, cómo éste se afirmó aparentemente en la fe, pero también cómo se logró desencantar de Jesús al ver que estas palabras no tuvieron un efecto, diríamos así, de manera temprana, un efecto inmediato. ¿A qué me refiero? Marcos capítulo número 10, verso número 28, dice lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, obviamente por seguir a Jesús, recordando que Pedro simplemente es un vocero de lo que todos de alguna manera ya sentían en su interior. Mira lo que dice el texto, versículo número 28. Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros, hablando de él mismo y de quienes le acompañaban. ¿Quiénes acompañaban a Pedro en ese momento? Todos los discípulos. Y dice: lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba, y aquí quiero darle mucho énfasis, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, ¿qué había de recibir también? Llamado hermano, entre ellos, Judas estaba atento a las palabras de Jesús. Es decir, para él esta promesa debió haber significado algo sumamente crucial para poder afirmarse en Jesús. ¿Qué es lo que Jesús había prometido a los que le habían seguido? Darles, ¿qué cosa dice? Usted leyó el texto conmigo. ¿Qué les habría de dar de acuerdo a lo que declara en el versículo número 30? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, es decir, posesiones. Para Judas, sin duda alguna, siendo él el que manejaba, usted lo conoce muy bien, el dinero, él era el tesorero de Jesús en esta tierra. Mi querido hermano, la propuesta fue más que atractiva, pero hubo un problema. Y al caminar con Jesús durante ya más de 3 años, no vio ni una sola casa, no vio ni un solo terreno, no vio ni un solo, diríamos así, ni un solo céntimo de lo que él esperaba recibir. Claro,
Esta promesa, mi querido hermano, Jesús la hizo no en función de lo material, sino en función de lo que se podría lograr obtener conforme al servicio, siendo en sí mismo alguien que se identifica con el reino de Dios, pero en esta tierra. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Claro que habían casas, pero ellos, o por lo menos Judas, no las pudo reconocer. ¿Qué casas recibieron? Cada puerta que se abría, recibiendo a Jesús para poder, en este caso, darle albergue, darle de alguna manera el consentimiento de que pasara y él pudiera hablar del Evangelio, era una casa más que se sumaba, diríamos así, a la buena voluntad de Dios para con sus discípulos. Cada vez que una puerta les se abría y les decía, pasen, prediquen el Evangelio, era la casa que Jesús había prometido. Pero Judas entendía que casas era una casa, una propiedad, luego otra propiedad y otra propiedad, y mínimo hasta 100 casas. Así de sencillo. Así como cuando en la actualidad se endulce el oído, cuando se predica de que el creyente sí debe de recibir por promesa de Dios, como diríamos, como herencia del cielo en la tierra, propiedades, bienes, vehículos, ser un hombre próspero, ser un hombre muy bendecido. Mi querido hermano, él entendió un mensaje espiritual o lo confundió con algo netamente material. Y ese fue el problema. Se acercó a Jesús con intenciones muy diferentes a las que Jesús estaba predicando. Y querido hermano, y eso llegó a su clímax, llegó a su punto de quiebre. Judas, ahora viendo que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera él mismo donde recostar su cabeza, dijo, aquí con él no me conviene estar. Y mucho más, si en esa misma cena Jesús, el Señor, diríamos así, el grande de entre ellos, ahora se identificaba como un mero esclavo o sirviente de la casa, porque había tomado la decisión de lavarle los pies. Y él debió haber pensado y dicho en su corazón, si siendo el maestro, se presta para estas cosas que son tan insignificantes, ¿qué más no estaría dispuesto a hacer? Y de seguro después me va a decir que yo también lo haga. Mi amado hermano, desilusionado pues Judas, permitió que Satanás, porque así lo va a declarar más adelante el texto, entrara en su corazón. Cuando vamos pues, y acompáñenme por favor, al versículo número 21 en la parte final, Jesús pues anuncia en medio de esa cena a los 12 diciéndoles, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, es decir, de quién se habrá dicho esto. Versículo número 23, léalo por favor. A este, pues, hizo señas ¿quién? Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Mi amado hermano, dicen los comentaristas que este que estaba recostado en el pecho de Jesús no era otro más que Juan, el discípulo amado. Y querido hermano, pero Pedro, al escuchar semejante declaración de Jesús, obviamente, dicen otros comentaristas bíblicos, que quiso tomar medidas preventivas, reconociendo, mi amado hermano, por lo que sucedió allá en el huerto de los olivos. Y querido hermano, Pedro era un hombre muy colérico y determinante para poder hacer lo que bien le venga al corazón de manera intempestiva. Este hombre, mi amado hermano, le hace señas a Juan
y le hace saber por medio de la seña que preguntare quién habría de ser de esos 12 el que llevaría a cometer semejante acción. Mi amado hermano, entenderá usted que en esa cena habían pocos comparados con las grandes masas que seguían a Jesús. Le debió haber dado la oportunidad en que Pedro miró a Juan y a señas le decía: pregúntale quién es, porque si yo sé quién es, de esta cena no sale comida. Amados, Pedro en ese mismo lugar, recordará usted, portaba junto con otros las armas propias de un mero, diríamos así, hombre común y corriente, que tenía su confianza y su seguridad de protección en una espada. En esa misma cena, más adelante obviamente lo estudiaremos, Jesús les hace notar por medio de un mensaje espiritual, les hace ver y les dice: el que no tiene espada, vaya y compre una. Y Pedro dice: aquí hay 4 espadas. ¿Para qué más? Obviamente hablaban 2 idiomas diferentes. Mis queridos hermanos, Pedro, pues determinado a saber quién era, haciéndole señas, dice la Biblia, a Juan le hace saber en este caso, su interrogante. Versículo número 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Verso 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, me imagino que esta expresión debe haber sido casi que al oído de Jesús, estando tan cerca. Recuerden, mi amado hermano, que la postura dentro de esta mesa no es la postura tradicional que tenemos nosotros en nuestros comedores, donde la altura de la mesa está más o menos cerca, diríamos, de 1 metro de altura del piso, y las sillas, obviamente, que sirven para sentarnos, están también a una altura no menos de 50 o 60 centímetros del nivel del suelo. Las mesas, conforme a la costumbre oriental, eran mesas, en forma de U, y estas, al ras del suelo, donde los participantes prácticamente recostados uno encima del otro, del lado izquierdo, apoyados sobre muchas almohadas, llevaban el alimento a su boca con la mano derecha. Y querido hermano, por eso se podría entender que estaban casi uno encima del otro. Cuando vamos pues a la Escritura, nos hace saber el verso 25 que Juan pregunta a Jesús: Señor, ¿quién es? Jesús, mi amado hermano, no repara en decírselo, pero no de manera frontal o directa, sino más bien con sutileza, tratando de dar oportunidad a aquel que lo habría de entregar para que se arrepintiera. Porque bueno, para ello primeramente tendremos que ir, y acompáñeme al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14. Evangelio según San Marcos, capítulo número 14. ¿Lo tiene? Venga conmigo al versículo número 19. Si gusta, leamos desde el 18. ¿Ya lo encontró? Cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Verso 19. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Mi
Es decir, que ellos, mi amado hermano, y claro, reconociendo que Jesús ya con muchos casos anteriores había anticipado los sucesos de muchos eventos, ellos dijeron: Jesús sabe el futuro. Y Él sabe a la verdad, por medio de esta declaración, quién es el que lo va a vender, o quién es el que lo va a entregar. Y cada quien, no dudando de pronto de sus palabras, comenzó a hacerse esta pregunta: ¿seré yo acaso? Ahora, esta pregunta es válida en cada uno de ellos. ¿Por qué, mi amado hermano? Y inclusive podría ser válida en nosotros en la actualidad. Porque nadie puede garantizar estabilidad espiritual para el día de mañana. Hoy yo podría decir que estoy firme, pero ¿qué hay de mañana si me descuido? ¿Sí me entiende? Hoy podría yo decir: hermano, estoy en la fe de Cristo, firme y avanzando. Pero ¿qué podría decir yo de aquí a 30 días o al próximo año? Mi amado hermano, es por eso que el Señor siempre le ha demandado a su iglesia que debe de cuidar su salvación con temor y con mucho temor. Reconociendo, mi amado hermano, también las palabras del Señor que nos anticipa y nos dice, alertándonos: aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Discípulos, mis amados hermanos, se dieron en esa encrucijada y dijeron a Jesús, verso número 19: ¿seré yo acaso? ¿Seré yo acaso Jesús? Verso 20: Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. Jesús pudo haber sido muy directo y de manera acusatoria señalar al culpable. ¿A quién? A Judas. Pero si algo que hizo Jesús fue reservar, mi amado hermano, hasta el final, diríamos así, la última gota de su amor para que Judas se arrepintiera. ¿Y cómo logró Jesús demostrar esa, diríamos, piedad sobre un hombre que ya tenía resuelto entregarlo? Por medio de la siguiente acción. Considere lo siguiente, verso número 20. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. Y dice: el que moja conmigo en el plato. En el Evangelio según San Juan, esta contestación, de acuerdo a la óptica de este evangelista, Jesús le mencionó a oídos de Juan. Acompáñenme nuevamente, sin perder el Evangelio de Marcos, porque vamos a volver allá. Juan capítulo 13, versículos números 25 y 26. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, y mira esta acción: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Ahora, esta expresión o esta acción, mi querido hermano, era solamente atribuida a quienes sentados en la mesa ocupaban la más alta dignidad o aprecio como invitados. Por lo general, los invitados a la mesa, cada quien asistía, diríamos, de su propio alimento, sirviéndoselos ellos mismos y obviamente sirviéndoselos a sus bocas. Pero que el invitado principal o el dueño de la casa extendiera su plato para que de él se pudiera servir un invitado especial u honorífico, era un gran honor dentro de la cultura oriental. Jesús, mi amado hermano, acerca su plato, obviamente empapado, bien pudiera ser con vino, para que con un pedazo de pan se pudiera remojar este bocado para poder ser degustado. Jesús hace esta acción que era muy conocida delante de los 12. Cuando Jesús lo hace, nadie pudo llegar a decir que Judas hubiese sido el traidor. ¿Por qué? Porque esa acción no denotaba culpabilidad, sino un privilegio cuando se le sentía. Haga de cuenta esto,
Como que si usted siendo un invitado, si a usted se lo decide de pronto en una quinceañera a llevar las palabras de verde, de agradecimiento, o hacer lo que se denomina como lo es en el mundo, el brindis. ¿A quién se suele coger para este tipo de acciones? Sino a la persona más, diríamos así, indicada, pero también la más honorable que conoce o es muy allegado a la familia. Y querido hermano, acciones como estas recalcan que Jesús quiso dar a entender con esta manifestación que Judas para él no tenía, mi amado hermano, si él ninguna intención de qué, de hacer leña del árbol caído. Más bien él quería a través de esta acción remover el espíritu de Judas para que remeciéndose y viendo la tal dignidad otorgada, él recapacitara. Y querido hermano, pero había un propósito que se tenía que cumplir en la vida de Jesús. Si bien es cierto, si Judas se hubiese abstenido de vender a Jesús, igual Jesús iba a ir a la cruz. De seguro que sí, porque el plan de Dios determinaba que Jesús muriera en una cruz. Pero Jesús agotó hasta el último recurso para que el traidor no fuese ni uno solo de los 12. Pero penosamente, Judas descuidó esta gran salvación. Ante lo cual, mi amado hermano, dice la Biblia, versículo 26, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Verso número 27. Léalo conmigo. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Mi amado hermano, todo concluyó. Lo que Jesús hizo no pudo cambiar el corazón de Judas. Cuando vamos a Marcos, que le he mencionado que guarde ese texto para leerlo, dice el verso 21, con respecto a lo que sucedió en el corazón de Judas, es decir, al entrar Satanás para afirmar su maldad, el Señor dijo lo siguiente: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito. Es decir, esto que ha sucedido está determinado ya por mi Padre en las Escrituras sobre mí. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Sí, versículo 21 ahora. Bueno es buena a ese hombre no haber nacido. Ahora, mi amado hermano, ¿por qué Jesús manifestó semejantes palabras de severidad y juicio sobre aquel que sí tomó la acción de vender o entregar o traicionar a Jesús? Mi amado hermano, si queremos entender en parte estas palabras, es menester ir a la segunda carta del apóstol San Pedro. De pronto es un texto que bien pudiera ofender a los oídos de quien los va a escuchar. Pero recuerda que Jesús no ha venido a endulzar nuestras orejas, sino a golpear nuestras conciencias para poder cambiar nuestra manera de vivir. Ven conmigo, por favor. En la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 21 y verso número 22, nos declara lo siguiente, y creo yo que esta situación bíblica o expresión bíblica fue la que se introdujo en la vida de un hombre llamado Judas. ¿Qué nos dice la palabra? Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino ¿de qué?
de la justicia. Eso hablando obviamente del camino de la salvación que el Señor nos ha hecho conocer. Que después de haberlo conocido, volverse atrás de él, del santo mandamiento que les fue dado. Mi amado hermano, he ahí una advertencia muy, pero muy importante. El Señor alerta a la iglesia y hace saber que tengan mucho cuidado todos aquellos que conocen o tienen de alguna manera noción de este evangelio. Porque si acaso pensamos tan solo abandonar o traicionar a aquel que nos ha tendido su misericordia y su gracia, habrán nefastas consecuencias. Mucha gente afuera, mi amado hermano, que ha oído esta expresión bíblica, se guardan y dicen: yo por eso no soy cristiano, o no por eso yo me quiero entregar el evangelio, porque no quiero jugar, o no quiero burlarme del evangelio, porque el Señor puede llegar a castigarme. Amados hermanos, personas que a veces en su insensibilidad reconocen esta verdad, este principio, cuanto más los que ya conocemos la gracia que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. La Biblia aún más nos dice en el verso 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, o lo que se pudiera considerar en el excremento. Amados hermanos, ¿hasta qué punto puede llegar un hombre que luego de haber conocido a Dios, sin más ni más, mirar hacia atrás y abandonar la fe? ¿Es que acaso existe algo, de acuerdo a la Biblia, que nos oriente por qué puede llegar a pasar esto? De hecho, le pregunto yo, si usted supiera esta situación como una consecuencia para traicionar a Jesús, ¿acaso no tomara usted todas las medidas preventivas para no recaer o para no ofender al Señor que lo ha llamado? Mi amado hermano, ¿por qué le pasan estas cosas? ¿Por qué creyentes aparentemente fervorosos en Dios de un momento a otro abandonan o niegan la fe o vuelven otra vez, mi amado hermano, sí, a los vicios que antes ellos sí eran esclavos? ¿Es que acaso se puede de alguna manera apostatar o negar o abandonar la fe? ¿Por qué puede llegar a pasar esto? El verso número 20 da la pauta de ese mismo capítulo. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado ¿de qué? De las contaminaciones del mundo. Mira cómo Dios nos va a hacer esta primera parte. ¿Cómo ve el Señor nuestro rescate de la antigua vida? Lo ve, llamado hermano, de acuerdo a la óptica del Señor, que hemos escapado de aquello que nos contamina, aquello que nos ensucia. Usted vivió junto a mí en esta semana, sí, a manera de urgencia, por cierto, y cosa muy seria, la contaminación del río Guaya, del cual nosotros obtenemos un líquido vital. Bastó unos cuantos tanques, de 55 galones para causar desastre a escala, sí, diríamos así, mayoritaria, dejando prácticamente sin agua a cerca de 2 millones de habitantes. ¿Verdad? ¿En qué momento pasó? En un momento de descuido, en un momento de negligencia, en un momento sorpresivo, pero algo fue, llamado hermano, radical. El agua se contaminó y las fuentes, mi amado hermano, de provisión de agua potable se cerraron. Y querido hermano, ¿cuántos creyentes, bebiendo del agua, diríamos, sí, inagotable de gracia,
al no considerar las áreas de su vida, bien pudieran contaminarlas con cualquier basura o contaminación del mundo, haciendo que la gracia de un momento a otro se cierre y mi vida caiga en el colapso del desabastecimiento, es decir, del agotamiento de la gracia y la paciencia de Dios. Santos hermanos, la Biblia dice que ellos habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, porque es Él y su palabra la que le ha dado aquí el conocimiento o el entendimiento para diferenciar entre lo que es bueno y santo y lo que me ensucia y me condena. Su palabra. Su palabra es la que me hace saber, este caminar es bueno o este caminar es totalmente equívoco. Esta amistad me conviene o este amigo es realmente alguien que me va a traicionar. El texto bíblico termina diciendo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué pasó con esta advertencia? ¿O qué nos quiere hacer saber el Señor? Que así como Dios te ha hecho libre de las ataduras del pecado, si tú vuelves a involucrarte con ellas, no pienses que vas a salir vencedor, sino vencido por ellas. Muchos dirán, hermano, a mí el Señor hace muchos años me libró del vicio del alcohol. Por eso hoy por hoy yo no tengo problemas de ingresar a una cantina. Voy a predicar solamente, voy a anunciar el Evangelio. Pero amado hermano, lo puede hacer, claro que lo puede hacer, siempre y cuando esté firme en la fe. Pero si no está orando, pero si no está luchando cada día en la santidad, cuando vaya, ¿quién pudiera caer nuevamente embarándose en el vicio del alcohol? Y enredándose su conciencia por medio de la palabra, se cauteriza y el corazón se engruesa y ya no tiene más cabida para el arrepentimiento. Porque eso sí, es fácil, por así decirlo, presentar el Evangelio a alguien que nunca conoció del Señor, que presentárselo a alguien que conociéndolo se ha endurecido por la misma palabra y haya tropiezo en este precioso Evangelio. Amados hermanos, por eso es que en el verso 22, en la última parte, a manera de proverbio, el cual lo menciona el capítulo 26 de Proverbios, verso 11, que es lo mismo, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el estiércol, en el cielo. Jesús, pues, da la advertencia en el Evangelio de Marcos, haciendo notar, mi amado hermano, que habrá un juicio para aquel que se atreviere a entregar al Hijo del Hombre. Si lee conmigo, por favor, nuevamente Marcos capítulo número 14. El Señor declara, verso número 21. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Avanzando pues en Juan capítulo número 13, dice ahora el versículo número 27, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús, obviamente considerando que ya nada más él podía hacer, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, tenía el dinero, que Jesús le había dicho, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Todos el verso 30, por favor.
Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Y de esa manera se logró él perder en la última acción de Jesús, la cual se llevaría a cabo, donde Jesús anunciaría su muerte a través también de un acto tan precioso como lo es la cena del Señor. Porque seguido a esto, Él ofrecerá su cuerpo representado a través del pan y su sangre representada a través del vino. ¿Qué acontecerá luego de la salida de Judas? El próximo día domingo lo veremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si el Señor habló a tu corazón, bien le puedes dar una fuerte ofrenda. Último consejo para la iglesia. Quiero que en esta noche, con aquellas palabras en la carta de Hebreos, en el capítulo 10, solamente pudiera apuntarlo, pero quiero leerlo para y para mí. En el verso 39 de este precioso capítulo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Usted y yo, como discípulos de Cristo, tenemos en nuestro corazón una meta a donde llegar, al cielo. Hoy por hoy, esa garantía que ha sido dada por causa de Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, y el sello, sí, como arras del Espíritu, por medio, sí, del advenimiento del Espíritu Santo. Recuerde este texto: nosotros no somos de los que retroceden. ¿Sí? ¿Para qué? Para perdernos, sino de los que tienen fe para preservación de nuestras almas. Amén. Lleve esta última expresión bíblica grabada en la tabla de su corazón. Y si en algún momento usted se ha desanimado en los caminos de Dios, si en algún momento las promesas de Dios no han sido reales aún en su vida, tenga fe. Porque lo que Dios ha dicho, Dios lo cumplirá. Si acaso no en esta tierra, pero en el cielo, todas sus palabras serán firmes por la eternidad. La gloria sea de Cristo Jesús. A Él, nuestro reconocimiento. Padre, en esta hora, agradecido estamos.